Presidente del Partido Comunista de 2023. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Yo estoy muy bien. ¿Y cómo está viendo entonces esta reunión entre bancadas con el Partido de la Gente? A ver, yo creo que eso forma parte primero de un dato realidad, digamos. Las correlaciones de las bancadas están determinadas en la elección de noviembre y todos sabemos que la sumatoria de una cantidad de bancadas tuvieron, por ejemplo, tras la candidatura que levantamos de conjunto desde los partidos que somos parte del gobierno, la sumatoria nos da para conquistar un 50% más uno que permita tener una posición bastante determinante en cómo se constituye la mesa como las comisiones. Cuando eso ocurre, lo que tiene que hacer, digamos, esa fuerza es buscar con quienes más podría concordar ya en un plano distinto y por eso le llaman acuerdo administrativo. La posibilidad de construir esas votaciones que permitan la electividad. Y eso está en curso, está en proceso, está partiendo. Yo creo que son de las primeras intercambios que hay. Vamos a ver cómo se llega a marzo. Ojalá se despeje y ojalá, digamos, porque a mí lo que me importa es que pudiera tener las bancadas con las cuales somos afines una presencia más o menos significativa, tanto en conducción de comisiones por el papel que ellas juegan. La presidencia de comisiones influyen bastante, digamos, en determinar la agenda de debate que tiene la comisión y también tener alguna presencia en la mesa de parte, no sé si todas las fuerzas políticas, pero por lo menos algunas que estén más cercanas con la mirada que uno tiene. Ese es el ejercicio regular que se hace toda vez que se va a constituir, a no ser que uno tenga fuerza propia. Pero más allá del ejercicio pragmático, ¿existe incomodidad de compartir con el PDG, considerando también que ha coqueteado harto con la derecha? O sea, yo planteé el tema estrictamente en el plano administrativo, y en el plano político desconozco qué hay de formulaciones en el espacio estrictamente parlamentario, porque todos sabemos que el PDG, su representación en la política nacional está radicada esencialmente a nivel del Parlamento. Desconozco cuáles son los planteamientos políticos que están sosteniendo las fórmulas que va a plantear el PDG, si son muy cercanos o no a un sector o a otro, si todos los 14 van a tener la misma posición o no. Ese ya es un detalle que vamos a conocer una vez que las bancadas informen a la dirección de los partidos, porque esta es una noticia que está cursando y yo también me informo por los medios, digamos, en buena medida de lo que está pasando. ¿Cómo ha visto el socialismo democrático en esta última semana usted? Pensando también en lo que va a pasar el próximo mes, ya en marzo, que asume José Antonio Caz la presidencia. Bueno, lo que ha pasado, se manifestó una diferencia, espero yo que en una cuestión que no sea de fondo, respecto a quienes no somos parte del socialismo democrático. Me refiero al Frente Amplio y al Partido Comunista. Ellos han llevado adelante una cantidad de reuniones de trabajo, de intercambio, con mucha publicidad. No me siento afectado toda vez que yo no soy del socialismo democrático, por tanto malamente me tendrían que invitar, digo. Y en tanto eso sea una temática vinculada a esa identidad, no tendría por qué entrometerme siquiera en esa discusión. Lamentablemente, en el curso de los 4 años de gobierno nunca logramos sistematizar y hacer síntesis de una sola gran articulación política de carácter progresista, democrática, del mundo de la izquierda, de la centro izquierda también, que podrán imaginar que era una coalición con cierta solidez y con cierta proyección. Convivimos y siempre, cada cierto tiempo, era muy latente que estaba la coordinación a nivel del socialismo democrático, y como la contraparte, que no éramos socialismo democrático, no mantuvimos lo que en algún momento se logró llamar aprobodignidad, es partido a partido. Por tanto, digamos, eso también está allí. Desconozco, porque no son públicas, los intercambios, si es que han tenido, digamos, puntos de avance mayores que estrictamente relacionarse para diferenciarse del PC y del Frente Amplio. En intercambios que he sostenido con máximos dirigentes, particularmente del Partido Socialista,
es un ejercicio de ellos. Hay de por medio, por cierto, una señal que está marcando una posición de malestar frente a lo que fue la reacción después de la votación o del fallo eh, o definición en primera instancia que hace dentro de un proceso judicial más largo el Poder Judicial respecto al tema de Gustavo Gatica y las responsabilidades de Crespo en la afectación de su visión, digamos. Bueno, ahí hay un entrevero que fue público. Yo hubiera tratado esto en una proporción más exacta de lo que era, porque no creo que alguien vaya a reivindicar que es un encanto que después de un largo tiempo, 6 años, de investigar, digamos, quién fue el responsable de la no visión de Gustavo Gatica, una vez que se determina, se sabe quién fue, quién disparó, etcétera, él quiere sin responsabilidades penales y por tanto esto asoma abiertamente como un tema frente al delito mismo, como una suerte de impunidad legal, digamos. Eso sacó un debate y yo creo que el debate era si podemos perfeccionar, profundizar, completar, corregir la legislación vigente, ¿no? Porque las legislaciones son todas corregibles. Y esa crítica que de diversos sectores se hicieron a la ley, ¿usted cree que fue injusto que se interpretaran como deslealtades al gobierno? Porque eso es lo que decían algunas personas del Partido Socialista. Yo no quiero responderle al Partido Socialista, pero yo creo que a todo evento una posición con argumentos y que tiene que ver con un tema tan sensible que el tema de los derechos humanos jamás puede ponerse como una condición de lealtad. Por tanto, bajo ninguna condición, a mi juicio, una mirada que puede ser aceptada o incorrecta o incompleta incluso, puede asociarse que por medio está en juego la lealtad. Está en juego exponer transparentemente una mirada que se tiene con argumentación para observar, a propósito de los hechos que transcurrieron, qué ocurrió con la legislación que se estableció, digamos. Y luego viene otro debate que es, para mi gusto, el que vale, y es, ¿podremos mejorar, completar, corregir y hacer que la legislación al respecto sea más acertada? Porque por medio de que está la, los reglamentos de uso de la fuerza que tienen las instituciones que están de cargo del Estado. O sea, no es una cosa menor lo que estamos asumiendo, digamos, como normalidad. Bueno, si eso se puede prevenir, si usar la fuerza que tienen por definición de Estado las fuerzas policiales, pueden tener, digamos, prevenciones, restricciones, que no se abuse de aquella, no se use desmedidamente, como todo indica, fue el caso de Gustavo Gatica o de Fabiola Campillay. Yo creo que estamos todos disponibles a hacerlo. No quiero imaginarme que alguien está disponible a que nada cambie, así esto se pase de largo y tenga consecuencias en la situación incluso de vitalidad y de vida de la gente. Y considerando los efectos que ha traído estas críticas, ¿usted cree que se deberían haber hecho en privado? ¿Cuál es el mea culpa que se puede hacer de este proceso? Porque el escenario actual es que se enfrenta un oficialismo fragmentado, pareciera, de cara a lo que va a ser el nuevo gobierno de José Antonio Kast. A ver, yo creo que nadie eligió la fecha de cuándo hubiera pronunciamientos sobre el proceso que se lleva adelante por el tema Gustavo Gatica. Si esto hubiera estado diferido en el tiempo y fuera, por ejemplo, en marzo próximo, o hubiera sido en septiembre pasado, los mismos acontecimientos y los mismos hechos, no imagino que la vida sea exactamente igual, pero si esa fuera la hipótesis, o podemos suponerla, tendría un efecto muy distinto y una connotación muy distinta a la que alcanza después de una situación en que hay un revés político electoral muy duro para el sector oficialista actual, en que está de por medio cómo enfocar, digamos, las tareas frente al próximo gobierno que viene, en que las identidades, en este caso particularmente el socialismo democrático, tienen, digamos, un interés, digamos, y una actividad de intercambio entre ellos. Esto no habrá tenido, digamos, ningún efecto mayor si es que está en otro tiempo. Y entonces trato de poner las cosas en el lugar más específico. Creo que las cosas se pueden tratar si hay una disposición, si hay una voluntad,
con todos los sentidos críticos, con todos los sentidos de correcciones, con todos los sentidos de reparaciones, pero sin que eso ponga en juego conceptos que afecten lo que es más grande. Y lo más grande es la coordinación, óigase bien, la coordinación, a lo menos coordinación unitaria, con vista a representar, resguardar, promover, llevar adelante lo que son los grandes intereses de las mayorías, del punto de vista de sus derechos, del punto de vista de su calidad de vida. Oiga, hablando de la unidad del sector, ¿usted piensa que es uno de los grandes fracasos del gobierno de Gabriel Boric que la coalición no esté unida? Me parecería no sé si un abuso, para ser muy claro, de mi parte, que le asigne a otro factor donde no esté involucrado el tema del partido mismo, y en este caso hablo del Partido Comunista, el resultado, el desenlace del proceso unitario. Yo creo que la primera responsabilidad está en los partidos que formamos parte del gobierno. Somos los titulares de la misión de la construcción de una articulación unitaria. Esa es misión de los partidos y a lo mejor nos faltó más intensidad, despejar más cosas. No, yo no olvido que esta es una coalición de gobierno que surge de segunda vuelta. O sea, ya de suyo traía una carga que había que dedicarse, que había que trabajar. O sea, no era una coalición de origen desde el día cero. Y entonces eso convivió, estuvo presente, tuvieron dichos de un lado y de otro. Y no sé si nos dedicamos todos, con todo el tiempo del caso, a que estas cosas fueran logrando su lugar exacto y haciendo los resúmenes, la síntesis que permitan el otro paso y dar tranquilidad y al final sea un acumulado, una experiencia, un bagaje, algo que va a ayudar a sostener algo mayor. Eso ya ocurrió, cada partido hará su propia evaluación. Sin embargo, yo creo que el tema y el desafío de la unidad está absolutamente vigente. Y no referido a los partidos, si los partidos nacieron solos y luego buscaron alianza, sino referido a que esas alianzas beneficien representar temas que son de interés de mayoría, de interés del pueblo, de interés, digamos, de la mayoría de la sociedad. ¿Cuál es la autocrítica o cómo evalúan ustedes también su participación en el gobierno considerando que ya no queda nada ya? A ver, nosotros tenemos dos códigos que lo hemos hecho público. Uno, no queremos ser interferencia en el debate que asumo y sé que está cursando a nivel, en primer lugar, del propio gobierno y que tendrá que comentarlo, publicarlo, darlo a conocer, digamos. ¿Cuál es? Nosotros tenemos representación. Ahora, nuestra representación allí, en calidad de tal, como parte del gobierno y no como parte del partido, estarán jugando un papel activísimo, mostrando, digamos, las visiones que ellos han podido formar respecto a qué cosas pueden haber sido mejores, cuáles tuvieron un ritmo más lento, cuáles no se hicieron, cuáles son vacíos, etcétera, etcétera, dentro de una igualdad de condiciones de todo lo que son el contingente que constituye el gobierno y que comanda el presidente de la República. Entonces, no, hasta aquí no nos hemos dicho, vamos a tener nuestra mirada una vez que el gobierno termine y que eso es el 12 de marzo hacia adelante. Entonces no se va a referir si usted cree que se equivocaron al esperar el desarrollo de la Convención Constitucional para ejercer política, porque eso es lo que se dice, que se esperó mucho el gobierno. No, esa es otra cosa. Yo creo que si tú me preguntas en el curso del gobierno mismo, yo creo que hay dos o tres cosas que son muy evidentes. Perdimos los primeros 6 meses. Los primeros 6 meses que son lo que por lo demás dice la tradición, dice no debo que cumplirse, que es como una suerte de luna de miel, digamos, en que está permitido todas las cosas que pueda avanzar el gobierno que entra. Nosotros no tuvimos plan de los primeros 100 días. ¿Por qué? Porque todo se asoció a esperar septiembre, que era la fecha del plebiscito constitucional, digamos. Ahí hay un tema que no tenía por qué haber sido una fusión, una cosa instantánea y unida per se, digamos. Haber vivido el proceso de los primeros 6 meses de conjunto con haber vivido el proceso constitucional. Y lo segundo fue apostar al proceso constitucional, el que iba a tener la magia de destrabar, en fin, y crear otra condición en Chile para que todo lo que eran los compromisos que tenía la propuesta de gobierno se abrieran paso y se cumplieran.
y nada de eso ocurrió, digamos. Luego agregamos que nos autoexigimos a un segundo proceso constitucional, digamos, que no sé si era, a la luz de los hechos no cambió nada porque también fue rechazado y por consiguiente, y afortunadamente fue rechazado, y la propuesta que venía de parte de los republicanos era mucho más drástica, mucho más radical desde el punto de vista de una mirada más conservadora y más de derecha. Pero ahí hay cuestiones que en política tenían espacios para ser opciones, y las opciones que se hicieron son las que conocemos, y el proceso que vivimos también es el que conocemos. ¿A su juicio se equivocó entonces en apostar en una demanda por la constituyente? ¿Qué pasa con eso? ¿Se diluyó la sociedad? ¿Qué apuesta el partido también en eso? No, yo soy de los que piensan, y esto sacó incluso una especulación y de cosas, de lecturas distintas, diferentes. Yo creo sanamente que la tarea de el proceso constituyente pudo y debió haber concluido de una forma constructiva, positiva, es decir, haber permitido plantearse una constitución que diera cuenta de este tiempo, de un tiempo de 30, 40 años después de que instalaron la constitución anterior al año 80. Eh, no estoy olvidándome de los cambios que ha tenido, digamos, pero estoy hablando del origen de ella. Y lamentablemente en ese plano, en el debate mismo, no hubo una concentración de proporcionar el alcance desde el punto de vista de correlaciones de apoyo para haber tenido una propuesta que no exagerara. Y también, digamos, entonces la propuesta tuvo exageraciones que casi rayaban en que le poníamos nombre a las calles, o sea, no voy a hacerlo. O sea, tendríamos que haber planteado los temas sustantivos que tenían que ver, digamos, con las limitaciones que una constitución de un Estado neoliberal, digamos, y por tanto un Estado subsidiario, que limitan, digamos, muchos aspectos que tienen que ver con el desarrollo, quedaron al final sin discusión y sin lograr, digamos, modificaciones. Entonces hay un falla, entonces la conducción política del proceso dentro de la convención. Es que uno puede decir eso, sí, ahí se representa, pero detrás de eso estaban los partidos políticos. Yo creo que no hicimos ningún esfuerzo, me acuerdo como hoy, ningún esfuerzo, ninguno de los partidos. Y los partidos éramos fuerzas menores, ¿eh? Porque en el caso del Partido Comunista, donde le asignan muchas responsabilidades o incidencias, teníamos cinco constituyentes de 155. Es decir, éramos menos del 5%. La inmensa mayoría eran personas que no tenían filiación partidista, eran independientes, la lista del pueblo, etcétera, etcétera. No le estoy asignando tampoco a ellos la responsabilidad, pero nosotros los partidos, que sumando, habían partidos que tenían menos de 5 y otros tenían abiertamente más de 5, y sobre los 15. Pero el esfuerzo de coordinarnos entre los partidos para ver cómo llevar esto para que se logre finalmente el propósito de una modificación cualitativa a lo que es la norma principal, la Constitución post plebiscito, fue flojo, por decirlo menos, incluyendo a nivel ya no de constituyentes, sino de direcciones de partido. Oiga, y decíamos entonces que queda poco para que se acabe el gobierno, y quiero hacer una evaluación entonces. ¿Qué evaluación hacen de la figura del presidente Gabriel Boric? Muchos han destacado su postura frente a Venezuela y a Cuba. Yo sé que esta es la pregunta que le hacen todos los medios. Sobre Cuba, usted viene hace poco de Cuba, había estado viajando, y el presidente Gabriel Boric, ahí en entrevista con El País, dijo que la consideraba una dictadura. ¿Qué le parece a usted esas declaraciones? A ver, lo digo, tengo que marcar una cosa para tener más fuerza en la formulación. No voy a poner en discusión que las relaciones exteriores es competencia exclusiva y excluyente del presidente de la República. Por tanto, mi debate no es quién lleva las relaciones exteriores. Dicho eso, los partidos tenemos historia, los partidos tenemos mirada, identidad, y desde nuestra identidad tengo una discrepancia absoluta con el presidente de la República. Yo estoy... De ahí a que alguien pueda indicar cuál es el código de un sistema democrático, y por qué no rompemos cadenas respecto a las políticas antidemocráticas que lleva adelante Trump
tomando decisiones de intervención del mundo, destrucción del mundo, sin consultarle a ningún evento de poder dentro de Estados Unidos. O sea, uno puede llegar a la conclusión porque las expresiones y las formas que toma los sistemas tienen que ver con los pueblos que se la dan y cómo la discuten y cómo la implementan. Yo quisiera imaginarme una normalidad en un hogar, digamos, cualquiera de los nuestros, cercado 60 años. 60 años. Hoy día lo que está haciendo Trump está jugando con un sadismo a cercar Cuba e impedir, digamos, que lleguen barcos con petróleo. No, incluso está diciendo que este 2026 se va a tomar acciones con respecto a Cuba. Entonces, tratar así el tema de un pueblo tan heroico, de un pueblo tan inteligente, de un pueblo que tiene en dictadura, entre comillas, indicadores que Chile nunca ha tenido en niveles de deporte, de arte, de cultura, de educación, de salud, etcétera, hoy día no los tiene. ¿Por qué? Pues lo están asfixiando. Y esa asfixia significa, digamos, reversa en muchos indicadores de calidad de vida. Digamos, hay desnutrición, hay más gente, se baja la expectativa de vida. Entonces están haciendo un experimento, cual experiencia nazi, para ver cuánto dura un ser humano en Cuba sin tener, digamos, todas las condiciones que en otras partes del mundo todos tienen. Yo creo que no considerar eso, digamos, para darle significación a ese proceso, no lo comparto. No quiero hacer un debate y una polémica menos con el presidente, porque tengo mi proporción de ser sencillamente dirigente de partido, pero este partido tiene historia, tiene memoria, tiene una validación y una valoración de lo que son los procesos, no solo cuando están de alta, sino también cuando van de baja. Pero entonces esa diferencia no influye en la percepción que usted tiene sobre el presidente Gabriel Boric. No influye, por cierto. Por cierto, yo no estoy diciendo que no influya. O sea, tú me preguntaste qué opino de eso, me di el trabajo de precisar que el trabajo de política exterior lo tiene el presidente. Pero es que yo crea que eso es lo que yo haría, o es lo que nosotros desde nuestra historia y nuestro sentido crítico tenemos, está demostrado que no es así. ¿Y como figura, cómo le evalúa? Es Figura política, pensando en una retrospectiva histórica, ¿cómo se va a recordar el presidente Gabriel Boric? No lo sé, yo soy malo para apostar, digamos, a lo que sean las gerencias posteriores. Solo digo que fue, y le consta a él y a su partido en ese tiempo de Convergencia Social, a su coalición en ese tiempo Frente Amplio, que fue de los que más trabajó para que hubiera primaria de nuestro sector, y de ahí surge la candidatura de Gabriel Boric. Nosotros creamos esa condición. Yo me reuní muchas veces con su partido, porque había duda quién iba a ser la persona, si habían o no los mecanismos de la firma, etcétera, etcétera. Y yo sentía que era lo mejor, digamos. Por tanto, no tengo ninguna inhibición en que el proceso lo hemos hecho con una tranquilidad y transparencia y entrega en cada tiempo a todo evento. Pero perder el sentido crítico, nunca. Oiga, ¿usted está pendiente de las redes sociales o no? No, porque sabe que se ha hecho viral una entrevista que dio el senador Daniel Núñez a CNN, en donde dice que el comunismo hoy es como la esperanza del siglo XXI de lograr tener una humanidad civilizada. ¿Está de acuerdo con sus dichos? ¿Qué les parece? Absolutamente. Creo que el punto de vista de la gran motivación estratégica, el punto de vista filosófico, el punto de vista de las definiciones de un ser humano en el que yo creo, de realización plena e integral, es aspirar a una sociedad donde las cosas que son humanas, humanitarias y de fondo sean las que pesen por sobre la frivolidad. Oye, nosotros conversábamos con Garretón, el sociólogo, que nos decía que lo que había significado Janet Jara, mucho más allá de haber perdido o no, es que situaba al Partido Comunista también en otro escenario, más pensado en un escenario más europeo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pensando también en lo que dice Daniel Núñez, ¿cómo se sitúa hoy día el Partido Comunista luego de haber tenido una candidatura que logró convocar a mayorías? A ver, yo no me pierdo, y la primera consideración que tengo es una tremenda valoración de lo que fue la candidatura de Janet
y el trabajo del partido para haber ganado una primaria en la contundencia que la ganamos. No estaba escrito, incluso muchos pensaron que era un solo la bandera, como que era hacer una presentación para que otros de los 3 candidatos más que habían y que lo hubieron, candidata incluida, lograran, digamos, y se validara, digamos, la coalición en la candidatura. Sin embargo, y ahí quiero también destacar el esfuerzo de las juventudes y del partido para haber logrado esa contundencia de un triunfo a nivel de todas las comunas de Chile. Eso me parece muy importante. Lo segundo, también tengo la posibilidad de, por experiencia y por muchas cosas, darme cuenta que en primera vuelta ya Janet no era la candidata del PC, sino de una coalición. Y yo esas cosas las creo políticamente y luego las actúo en consecuencia. Por tanto, jamás me perdí de que ya ahora tocaba un espacio mayor y la candidatura tenía, digamos, otro espacio. Eso implicaba que se pusiera en práctica un acuerdo del Comité Central que yo dirijo y que fue a propuesta mía, que Janet tuviera una autonomía respecto a temas políticos partidistas, porque ya no era la candidata del PC, sino la candidata de la coalición. Y eso significó que más de una vez tuvimos miradas que son, por omisión o por acción, son distintas, pero estaba así, estaba previsto por nuestra dirección. Y creo, digamos, que tiene una capacidad y cualidad desde el punto de vista personal, además de una raigambre, de una historia, que la hacen un liderazgo transversal, de mucho interés, de mucha significación, de mucha ascendencia. Ojalá, digamos, toda esta experiencia lograda sea un acumulado con vista a seguir potenciando, un acumulado con vista a las futuras tareas políticas de país que vienen hacia adelante. ¿Está llamada Janet Jara a liderar la futura oposición? No, yo no soy el encargado de decir eso, porque una futura oposición tiene a lo menos 9 partidos, yo soy uno, y soy el partido interesado, entonces podría ser una intromisión, un intervencionismo en lo que debatan los otros partidos. Creo que el reconocimiento lo va a determinar, digamos, una vez que hagamos y conozcamos la opinión de todos los partidos. ¿Y cómo la ve dentro del partido? Ella está, debiera, si me preguntan a mí, y que vivió y convivió con muchas otras candidaturas de partidos, digamos, que han tenido su propia desenlace, o sea, la candidatura de Gladys, la precandidatura de Tellez, la precandidatura del propio Daniel Jadwe, etcétera. Debiera ser un cuadro de mucha significación y jugando un papel de representación en las tareas de partido hacia el mundo popular, que yo creo que tendrá mucha eficacia. Ahora, como todas las cosas de la vida, en esto la opinión más importante es la posición que ella exponga y la convicción que ella llegue. Ha sido público, digamos, que está en un proceso de reflexión. Lo vamos a respetar absolutamente. Y sobre esa base, digamos, no podría yo adelantar ninguna cosa que no sea, el partido es el que es, tiene su historia y tiene los espacios para muchos liderazgos, desde un Neruda hasta un dirigente obrero, ¿no? ¿Y Jadwe? Jadwe está en su condición militante, con su mirada, con su forma de aportar. ¿Lo echa de menos en la opinión pública? Yo creo que todos lo echan de menos toda vez que está privado de opinar por un tema jurídico, judicial, que se parece mucho a una cosa que dilata la posibilidad que él se reintegre a la actividad política plenamente. A pesar de eso, desde su condición de privación de movilidad libre, sigue teniendo participación a través de muchas cosas desde su propia casa, ¿no? Pero será un aporte como muchos otros dirigentes. Muchas gracias, Lautaro Carmona, presidenta del Partido Comunista, por haber estado con Turno PM, conversar entonces sobre el futuro de la oposición, el gobierno y tantas cosas que conversamos que ustedes van a poder revivir entonces en nuestro canal de YouTube, siempre disponible. Turno PM.